Argumental. Después de la crítica de las formas que vimos, de las fuentes vimos la crítica de las formas. ¿Quién fue el padre de esta disciplina? Hückel, ¿no? Hückel. ¿Qué libro? Ya. Cristian está despierto, ¿eh? Y después el otro que vimos es el crítica de la tradición. De la tradición. Muy bien. Habían dos proponentes de qué nacionalidad. Escandinavos. Escandinavos. Muy bien. Crítica de la tradición. Y ahora vamos a introducir otra, que es la crítica de la redacción. Crítica de la redacción. Este método de estudio, conocido en alemán como Redaktionsgeschichte, es consecuencia y continuación de justamente la crítica de las formas y la crítica de la tradición. Surgió entre los años 1950 a 1960. Y el objetivo de esta crítica o de esta metodología es identificar las distintas ediciones a las que pudo haber sido sometido un texto canónico hasta llegar hasta su forma final. Repito, identificar las distintas ediciones a las que pudo haber sido sometido un texto canónico hasta llegar a su forma final. De este modo, entonces, la crítica de la redacción se enfoca tanto en la naturaleza como en cada edición previa del texto, el alcance, por así decirlo. Creo que vale la pena señalar con la crítica de la redacción es que antes de 1950 el redactor se lo veía como un mero compilador, alguien que compilaba información, ¿sí?, fuentes y las agrupaba, no modificaba los registros de ninguna manera, ¿sí?, simplemente compilaba lo escrito. El Talmud, por ejemplo, señala en Baba Batra 15a, dice: Ezequías y sus colegas escribieron Isaías, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. ¿Okay? Que en el Talmud, la tradición rabínica dice que Ezequías y sus colegas escribieron estos libros. Noten que ahí ya vemos también que evidentemente a ellos se les atribuía no solo la recopilación, sino también una redacción final de todos estos escritos. Para algunos esta tradición encaja con el testimonio que leemos, por ejemplo, en Proverbios 25.1. Proverbios 25.1 dicen: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, aquellos que sostienen esta postura, la crítica de la redacción, traducen el verbo copiaron o entienden el verbo copiaron como redactaron. Sobre la base de que el verbo ahí en hebreo puede significar remover. Entonces dices, ellos agarraron estos proverbios de parte de Salomón y los redactaron. Pero este sentido no es muy común en la Biblia, y mucho menos cuando el objeto son registros escritos. Ahora déjenme mostrarle lo que habíamos visto ahora en los modelos. Hasta ahora habíamos visto el modelo de las fuentes, que es este, ¿ok?, que ve el texto canónico y trata de entender los pretextos o los registros escritos que formaron el texto canónico final. Y ahí sale toda la teoría comentaria, con Astor, con Wellhausen, que es el que hace la formulación final. ¿Okay? Vimos la crítica de las formas. ¿Sí?, que se enfoca justamente en esas tradiciones orales, en esos supuestos cánticos que precedieron a los pretextos que precedieron al texto canónico. ¿Okay? Y acá estamos con la crítica de la tradición. Perdón, la crítica de la tradición que también vimos ayer, que se enfocaba en toda la historia del desarrollo. Y esto es lo de hoy, la crítica de la redacción. Noten que el énfasis cambia.
el énfasis está acá. ¿Por qué está acá? Noten lo que tenemos acá arriba. La R. La R implica redacción. O sea, el punto no está en tratar de identificar los registros escritos anteriores, la tradición oral o los eventos que surgieron de esos cánticos, sino que, claro, ve el texto canónico, pero trata de justamente ver el alcance, la transmisión, de la redacción de ese texto. Por eso lo ponemos acá. Una vez recibido el texto, después supuestamente ha sido redactado y ha pasado por varias etapas. Revisión. Ediciones, correcto, de revisiones posteriores. Entonces, con el surgimiento de esta teoría, los eruditos comenzaron a atribuir a los redactores mucha más independencia, mucha más actividad. No eran meramente compiladores. Muchos empezaron a considerar a estos hombres como una especie de teólogos que realizaban cambios significativos en el texto. Esa es la idea del redactor. Alguien que tiene la autoridad como para cambiar el texto de acuerdo a su teología. Por ejemplo, Gerard von Rad, alguien que habíamos mencionado antes, describe él al Javista, ¿sí? Puesto de Génesis a Josué, de ese pretexto que habíamos visto acá, y lo describe a él como un creativo. No sabemos quién es, pero von Rad lo llama a él un genio creativo y le atribuye a él uno de los mayores logros de toda la historia del pensamiento hebreo. Entonces, es más que simplemente un compilador, es un teólogo. Ahora, esta declaración es poco seria, ante la falta de pruebas concretas, ante la falta de pruebas objetivas de que haya existido un redactor. Algunos, como Günkel, eran de la opinión que los redactores dejaron un caos en los escritos y de los escombros e hilos sueltos se debe reconstruir el personaje del profeta, dice Günkel. Por lo visto, entonces, no es nada fácil determinar cuál es el papel que jugaba el redactor según este método de estudio. Algunos lo ven como un genio creativo, como Conrad, la mayoría lo entiende como alguien, como un teólogo, alguien que escribía, tomaba estas historias o estos escritos y le agregaba, le quitaba cosas de acuerdo a su perspectiva teológica. Otros, como Günkel, decía, bueno, tal vez no eran tan genios como Conrad, dice. Y la verdad que no es fácil determinar el papel que tuvieron porque no tenemos acceso a ellos, supuestamente. Entonces, los mismos eruditos de esta crítica de la redacción no se ponen de acuerdo entre ellos. Entre la naturaleza y la extensión de la labor. Es posible que los redactores usaron mucho material sin cambiar mucho, pero también es posible, algunos sostienen, que usaron mucho material e hicieron muchos cambios. Entonces, no se sabe la naturaleza de su intersección, ¿sí?, con el texto y tampoco el alcance. En cada registro escrito hay distintas posturas, hay distintas pretensiones y la labor de los redactores cambia y varía y mucho. De hecho, algunos han llegado a comparar la labor de estos supuestos redactores con el trabajo de aquel que le da una película cinematográfica al final o que le da su forma final. Lo comparan con esa imagen. ¿Qué hace esa persona? Esa persona dispone de varias imágenes, de varias tomas que se han filmado durante varios días y él es el que hace que después edita el contenido, edita la película, junta, corta, limpia, elimina, ordena, pega, desplaza, da relieve. Esa es la idea del redactor. Y esta comparación sirve para justamente subrayar una de las muchas presuposiciones de la crítica de la redacción. A diferencia de la persona que edita una película, es meramente imposible hacer, desde nuestro punto de vista, una clara distinción entre el material que el redactor recibió y cuál fue su propia labor de redacción. Es imposible determinar cuál es cuál. Por eso es que no hay manera de definirlo y no existen criterios para hacer esto. Por eso, dentro de la crítica de la redacción, ni siquiera ellos, los eruditos que la afirman, se ponen de acuerdo.
ante el alcance y la naturaleza de lo que estos redactores hicieron. Y como todos los redactores tuvieron su propio modus operandi, modo de actuar, no hay forma de distinguir tampoco cuáles son los cambios teológicos que ellos pusieron en el texto, incorporaron en el texto, o cuál es la teología que el texto mismo ya tenía antes de que ellos lo hayan recibido. Entonces, la crítica de la redacción se torna en efecto infructuosa, se torna en efecto inoperante, no sirve a la larga. Y por eso muchos eruditos han dejado de sostenerla y de defenderla. ¿Okay? Que simplemente no hay pruebas. Hablemos de todo esto surgió con la Ilustración, ¿se acuerdan? Y con el hecho de querer hacer el estudio bíblico más científico. No hay pruebas científicas ni siquiera para saber dónde empieza la mano del redactor y dónde termina. Profesor, Sí. de alguna forma se mezcla con los conceptos de la crítica de las fuentes, porque ellos mismos llegaron a la conclusión que, por ejemplo, que en la época del exilio se pusieron todas las leyes de rituales y todo eso que antes no estaban, o sea que de alguna forma llegan a conclusiones similares que en cada etapa fueron agregando diferentes teologías, o inclusive de pensar de que antes eran politeístas y después terminaron siendo monoteístas. Correcto. O sea, arriban a la misma conclusión, ¿no? Llegan, es similar con lo de la fuente. Digamos, aquí está la diferencia. Es que científicamente hablando, por lo menos la crítica de las fuentes trata de tener un poco de criterio. De decir, bueno, acá se usan diferentes nombres de Dios. Acá el estilo es diferente. Acá el vocabulario, las repeticiones. Trata de lidiar con algo en el texto. La crítica de la redacción trata de suponer, bueno, acá empieza la mano del redactor, pero es imposible en la práctica realmente entender dónde comienza y dónde termina. Entonces, sí, está relacionada con la crítica de las fuentes, iría también con la crítica de las formas, van de la mano, pero es muchísimo más subjetivo. Por eso es que ya ha pasado de moda la crítica de la redacción. Sí. Buena observación, Gabriel. Fernando. Profesor, ya según todo lo que sostienen esto, ¿qué dicen con respecto a la explicación de la Biblia? La niegan profundamente. Sí, creo que lo habíamos hablado un poquito ayer. Todos los que adoptan la alta crítica tienen una baja perspectiva de la naturaleza sobrenatural de la palabra de Dios. O fíjate que incluso Monrad llega a decir que el redactor es un genio creativo, digamos. El producto termina siendo el pensamiento del hombre, termina siendo, volvamos, ¿se acuerdan a la primera clase de las teorías de la inspiración? Es un hombre normal que se sintió inspirado en ese momento, o sea, recibió algo y ahora le inyecta su propia teología al texto. ¡Wow! Mira lo que tenemos, el javista lo que hizo. Pues termina rebajando este libro o cualquier composición literaria. Sí, mi duda es como si en su escrito lo dicen así como dice ya un texto divino. La mayoría lo diría de esa manera. Sí. Bien, y pasemos por último a la crítica canónica, y con esto vamos a terminar los distintos tipos de criticismo. La última. Crítica canónica. Crítica canónica. ¿En qué se enfoca este método de estudio? En interpretar al Antiguo Testamento tal y como ha sido aceptado históricamente por la comunidad cristiana. Se enfoca en interpretar el Antiguo Testamento tal y como ha sido aceptado históricamente por la comunidad cristiana. Entonces, según los defensores de esta postura, lo más importante cuando estamos estudiando el texto es entender la función y el significado del texto en su forma final. Esto no significa que la crítica de las fuentes, las formas, la tradición y la redacción no sean importantes. Pero como las fuentes en las que se basan todos estos métodos son en esencia irrecuperables, no tenemos acceso a esas fuentes, lo único que quedan, dicen los defensores de esta crítica canónica, es la colección del libro tal como nos ha sido
lo tenemos en nuestras manos, tal como se ha representado en su etapa final de redacción. Entonces, noten que la crítica canónica no hace a un costado todas estas críticas. No. Toma elementos, toma que haya fuentes, toma que ha habido formas, toma la tradición que ha habido en la historia y toma la redacción detrás del texto, pero se queda y se enfoca en el texto canónico. No niega todo lo anterior, tampoco. Hubo un hombre que fue el que popularizó la crítica canónica y es Brevard Childs. Childs, C-H-I-L-D-S. Él vivió entre los años 1923 hasta el 2007. Y él fue realmente el que a través de sus obras literarias se ocupó de popularizar este criterio, aunque personalmente él rechazaba el nombre. O sea, él popularizó el método, pero personalmente él rechazó este nombre porque, a su entender, implica que la preocupación por el canon se ve como otra técnica histórica crítica que puede tomar su lugar junto a la crítica de la fuente, la crítica de la forma, la crítica retórica y otras. ¿Entienden? Él defendió la metodología, pero no le gustaba la terminología. Este nombre de crítica, dice, me están poniendo al mismo nivel de las críticas anteriores, y él quería desasociarse de eso. Aunque en la práctica, sin embargo, sigue dependiendo de algunas presuposiciones de la alta crítica. Para Childs, la crítica canónica representa un punto de partida completamente nuevo. Un punto de partida completamente nuevo, decía él, que reemplaza todos los demás métodos de estudio de la crítica alta. Para él, su crítica era superior a todo lo demás. No veo, dice Childs, el acercamiento al canon bajo esta luz. Más bien, el tema en juego en el canon se convierte en establecer una postura de la cual la Biblia debe ser leída como sagrada escritura. Esa era tu postura. Tenemos que leer la Biblia como sagrada escritura. Después de todo, la historia del proceso canónico no puede ser una vía a través de la cual se puede iluminar mucho el texto canónico actual. Y noten que en algunas cosas nosotros compartiríamos con Childs. Resonamos con algunas de sus observaciones. Y este es el modelo básico de la crítica canónica. Entonces la redacción sí se ocupa particularmente de escribir o tratar de escribir el alcance y la naturaleza de los redactores más que el texto canónico. Y aquí llega Childs. Y este es el punto de vista, el modelo básico de la crítica canónica. Se ocupa de esto, del texto canónico, aunque, por supuesto, no deja de lado la redacción. Ahora, si bien Childs fue el que popularizó esta crítica canónica, el nombre crítica canónica, o sea, la nomenclatura, fue utilizada por primera vez por James Sanders. James A. Sanders, con ese, Sanders, en 1972. Él fue el que acuñó el nombre crítica canónica y llegó a decir que la crítica canónica coloca a la Biblia de vuelta a donde pertenece. Es decir, se ocupa de leer la Biblia como un texto sagrado. Entonces, según Sanders, este método de estudio reconoce la obra del Espíritu, actuando a lo largo de todo el proceso canónico de los autores originales. Escuchen esto, hasta las interpretaciones modernas del texto dentro de la comunidad cristiana en la actualidad. Ahí empezamos a percibir algunas cositas que nos llaman la atención. Claro, yo iba a preguntar ahorita, yo tenía una pregunta que hacer, si la crítica de las formas busca, si la crítica de la fuente busca los textos, la crítica de las formas busca la tradición oral, sí. La crítica de la tradición busca la historia, ¿verdad? Sí. Y la crítica de la redacción se enfoca en el redactor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer la crítica canónica? Porque enfocarse, se enfoca en esto, y ahí diríamos amén, ¿no? Queremos enfocarnos en el texto canónico. ¿Qué busca encontrar? Quiere recuperar la esencia de la Biblia como sagrado, ¿no? Quiere volverlo a su lugar. A ver, después de todo, de todas estas críticas y la implementación de esto, se dieron cuenta que terminaba
la Biblia otra vez perdía su valor sagrado, ¿sí? Su autoridad. Entonces decía, no, es hora de volver a elevar esto. Ahora, noten la definición de Sander, porque ahí llama la atención, dice, otra vez, reconoce este método, la obra del Espíritu Santo, actuando a lo largo de todo el proceso canónico, ¿sí? Desde los autores originales, ok, pero después llama la atención esto, hasta las interpretaciones modernas del texto dentro de la comunidad cristiana en la actualidad. Por eso es que la marca sigue, no se queda simplemente con el texto canónico, sino que va un poco más allá. Y esta última cita es un buen ejemplo de por qué, en principio, la crítica canónica halló muy buena aceptación en la comunidad evangélica. ¿Sí? Al principio, wow, esto parece ser, nosotros resonamos con esto, queremos que tenga un alto lugar. Muchos de los miembros de la comunidad evangélica comenzaron a considerar que la crítica canónica era un regreso a un método de estudio precrítico de la Biblia. Es decir, pusieron esto, los evangélicos tomaron y dijeron, esto vuelve acá, pone a la Biblia en el lugar alto donde estaba antes del proceso de ilustración. ¿Entienden? Estamos volviendo al lugar que pone a la Biblia en su trono. Y la razón principal de esta aceptación que el evangelicalismo le dio a la crítica canónica es que justamente la posición evangélica siempre se ha caracterizado por concentrar la autoridad en el texto canónico, no en el pretexto, no en la tradición oral, no en las personas que lo redactaron, o ni siquiera en los eventos de los que proviene el texto mismo. La autoridad está en el texto. Y ante esto vino James Barr, que era un profesor de hebreo, y acusó a Childs de ayudar, escuchen, y alentar a la comunidad fundamentalista. Fue tanta la aceptación evangélica que Barr, alguien que no era evangélico, acusa a Childs de alentar a la comunidad fundamentalista. Como respuesta, Sanders inmediatamente señaló que él los llamaba los literalistas y los fundamentalistas no deben engañarse pensando que la erudición crítica ha entrado en razón y se ha arrepentido de sus errores. Él dijo, nada que ver. Lo que está ocurriendo en la crítica canónica es y esta es la definición, por eso tenemos que escuchar los de los propios proponentes. Él dice, es una extensión de la crítica bíblica tal y como se ha desarrollado hasta la fecha. O sea, viene la comunidad evangélica y dice, esta es la solución, volvemos al principio. Y viene Sanders y dice, no. Esto no es así. Yo creo en todo lo anterior. Creo en todo lo anterior, es el desarrollo. No nos estamos disasociando. Claro, entre Sanders y Childs vemos que había también un poquito de diferenciación, ¿no? Porque Childs no quería ese nombre porque tampoco quería la asociación con todo esto, ¿no? Pero Sanders le responde a Barr y le dice, no, nosotros no estamos alentándolos a ellos que no se engañen, no es que nos estamos arrepintiendo de toda la crítica alta que se ha desarrollado hasta ahora. El proceso sigue, el proceso evolutivo del cual hablábamos ayer. Continúa. Entonces, al escuchar a los propios proponentes, tenemos que tener cuidado de no estar engañados, porque resulta evidente que la crítica canónica, entonces, no es un método de estudio precrítico de la Biblia como algunos evangélicos piensan. No, este es simplemente otro enfoque más de la alta crítica que evita cuestiones relacionadas con la validación histórica de la revelación. Evita eso. No toma, por ejemplo, esta postura, no toma en serio ninguno de los elementos diacrónicos de la revelación bíblica. Para ellos, ¿qué es lo que importa más? Para ellos lo que más importa es el momento en que un determinado texto fue reconocido como canónico
que cuando fue escrito. Eso es lo que importa para ellos. El momento en que determinado texto fue reconocido como canónico. Eso es lo que les importa. No tanto cuando fue escrito. Por eso John Barton también sugiere que hay tensión entre el texto mismo y el texto como parte del canon. En otras palabras, la crítica canónica hace tanto hincapié en el texto, en su forma final, tal como lo tenemos hoy, como en la idea de que las palabras que componen el texto dibujan su significado desde el contexto y el entorno de la comunidad cristiana. ¿Entienden? El punto... Sí, suena mucho como la actualización editorial, básicamente. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que estamos diciendo, que es más importante el momento del reconocimiento, o sea, la versión final, que el momento en que fue escrito. Sí. O sea, como que pasó por ediciones y finalmente llega a un reconocimiento y una posición final. Y no solo eso, déjame, y acá es donde se separa tal vez de la actualización, no solo eso, no ese momento, sino también el contexto de ese momento. Para ellos, como bien decía en las palabras que leí antes de Sanders, este método de estudio trata de reconocer el Espíritu Santo operando no solo en el proceso de canonización o canonicidad, como llamémoslo, sino también, él lo llama, hasta las interpretaciones modernas. ¿Okay? Entonces, ellos ven la comunidad cristiana ahí recibiendo y diciendo, este es el texto canónico, y cualquier interpretación que en ese momento ya se ha popularizado como importante y fundamental para la interpretación del texto. Entonces, para este método, el contexto auténtico, ¿cuál es? Al final del día es el de la comunidad cristiana, no tanto el de los eventos, no tanto el del autor original. No les importa eso, sino quién lo recibió y cuándo lo recibió. Cuándo se reconoció como tal. Eso es lo que importa. Para el Antiguo Testamento estamos hablando del 400 a.C. Ese es el momento. Entonces, no importa si fue Moisés, no importan los eventos que lo llevaron a Moisés eso, sino lo que importa es que estamos lidiando con una comunidad posexílica. Entonces, todo el Antiguo Testamento debe ser leído a la luz de ¿qué? De eso. Es una crítica de los receptores. Es muy similar. Muy similar. No sigue siendo muy humanista, porque viene siendo una sale de Dios, por lo social que ha pasado. Exacto, ¿no? La comunidad. Exacto. Esto humanista como lo fue. Sí. Exacto. Entonces, vean que para ellos hay una dinámica. Hay una dinámica entre el texto canónico y la comunidad que lo recibe. Y eso es fundamental, dicen ellos. Ahí está el obrar del Espíritu Santo. Por ejemplo, Sanders afirma que la esencia de la crítica canónica es el proceso de discernir la hermenéutica utilizada por los antiguos pensadores y autores bíblicos al adaptar las primeras tradiciones autorizadas a sus contextos y para su pueblo. ¿No ven eso? Ahí está, dice, ahí está la esencia de la crítica. La esencia es tratar justamente de discernir, de identificar cuál fue la hermenéutica que los receptores del texto de esa comunidad utilizaron para adaptar todo el texto a sus contextos y para su pueblo. Entonces, noten que esta crítica, aunque al principio puede parecer interesante, y puede parecer como muchos evangélicos defienden o defendían mayoritariamente antes, de que nos lleva de nuevo al principio, en realidad nos lleva más cerca de la alta crítica de lo que pensamos. Entonces hay que tener cuidado. El nombre parece atractivo, canónico. Claro, canónico. Porque nosotros no estamos en contra del canon. Pero no es canónico. No, porque al final termina, y de hecho está muy relacionado con todo lo otro, como lo vimos, y Sanders mismo defiende, ellos toman elementos de las críticas anteriores. Pero hay que tener cuidado, porque todas las presuposiciones de las cuales hablábamos ayer están entretejidas en las conclusiones de ellos. Otra una pregunta, Entonces entonces, siempre centraliza en una sola idea.
Sí, ¿En qué sentido? Porque hasta ahora voy asociando que en el momento que el texto se convierte en canónico, porque viene un grupo de personas y lo contextualiza, lo deja fijo para una comunidad. Pero me parece escuchar que usted dijo que también que las comunidades de ahora, las comunidades que también, que también están interpretando y toman ese texto canónico. Entonces, ¿cuál sería la relación entre que la crítica canónica se fija en el momento histórico en que fue hecho canónico el texto y las personas que ahora lo leemos ¿cuál es la relación de nosotros como lectores? y excelente pregunta. Bueno, en realidad esto de la crítica canónica, en cierta manera, es el precursor a lo que nosotros hablábamos el primer día de la inspiración neortodoxa. Hablábamos, ¿acuerdan? De esa dinámica de que la palabra, de que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. O sea, es en el momento de esa interacción con el texto que ahí se convierte y el Espíritu Santo hace de estas palabras la palabra de Dios para mi propio contexto en el que recibo el texto. Entonces, en cierta manera, este es el precursor. Después vino Karl Barth y le hizo estragos, ¿no? Pero, sí, excelente pregunta. Sí. Pablo. Pablo, ¿tienes una pregunta? Sí, pero no sé si ya se aclaró. Decía de que el término canónico, nos podemos alegrar por eso, o se alegraron algunos creyentes, no tiene la misma acepción. O sea, no porque diga canónico estamos hablando de lo mismo, eso sería el punto, digamos, ¿no? Sí. Porque pues nosotros canónico es cuando, por ejemplo, Moisés escribió y estaba inspirado, y en ese momento es canónico. Sí. Y para ellos, por ejemplo, en hipótesis documentaria, tendría que ser posexílico. Claro. Entonces, por más que usa el mismo término, no es lo mismo. Y hay esta diferencia. Sí, Esa dale. es una consulta. La otra era, si mal no entiendo, todas estas críticas están relacionadas, es decir, una va construyendo sobre la anterior sin desvirtuar la otra, ¿no? O sea, es decir, que la última es como que agarra todas. Sí. Sí, agarra elementos y se van construyendo de estas presuposiciones. ¿Sí? Y recuerden, a ver, el elemento fundamental de la crítica de las fuentes, que con Spinoza y con Astro, que fueron pioneros, precursores a toda esta metodología, es justamente en el contexto de la ilustración, es no leer el texto como algo sobrenatural. Esa es la base, la premisa fundamental. De ahí surge todo. Entonces hay que tener cuidado, y haces bien, Pablo, en enfatizar eso. Solo con algunos libros liberales, nosotros leamos canónico. Y sí, a ver, nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que interpretar ciertos versículos que a la luz del canon, ¿no? Vemos cómo estamos a favor de eso. Pero recuerden, eso es lo que dijo Pablo, para ellos el canon es muy diferente. Tiene que ver con la comunidad y el tiempo donde se recibió. Entonces todo el Antiguo Testamento es posexílico. En ese momento, ¿qué estamos diciendo? Estamos aplanando la profecía bíblica, por ejemplo, porque todos estos autores que escribieron, bueno, no fueron realmente ellos, sino que después vinieron redactores hacia el final del siglo IV, ¿y qué es lo que hicieron? Hicieron como que si los profetas realmente sabían lo que estaban hablando, fue post-evento, ¿sí? Entonces es muy diferente, estamos aplanando, achatando la Biblia. Le estamos quitando, desvirtuando su valor sobrenatural. Entonces no confundan, porque use la misma terminología no implica que estén las mismas presuposiciones. Partimos de otra mesa. Sobre eso. Sí. Básicamente, entonces, la crítica del canon es más peligrosa que las demás por el hecho de que, obviamente, se oye muy bien, ¿verdad? La crítica canónica, pero luego ellos traen ese canon al tiempo de Esdras, de Nehemías, y nos está quitando el contexto, o a la gente que se acerca, les está quitando el contexto cultural e histórico donde se desarrolla la profecía, la narrativa, y trae una mayor confusión en todo eso, como que si piensas igual en ese sentido. Claro, precisamente. Sí, y porque lo canónico no está interesado, por eso se pone acá lo azul.
el énfasis está acá, los eventos no importan tanto. No importan tanto, es cómo llegó. Entonces, después sí, a ver, fíjense en lo que se está diciendo. Después sí, los eventos fueron otra cosa, que en realidad se desvirtuaron por una comunidad de tradición oral, y después lo registró alguien de otra manera y tal vez cometió errores, y llegó acá, y un redactor quiso inyectar su propia teología. Todo eso está bien, pero nosotros queremos enfocarnos de esto. Noten toda la presuposición que hay detrás. Es enorme. Pero también pareciera como que eso atestigua una retirada hasta cierto punto, ¿no? O sea, ver toda esta historia de interpretación bíblica crítica con tantos intentos fallidos y superándose aparentemente cada vez un método con otro método con otro método, me parece también como una retirada un poco, porque simplemente está diciendo, bueno, sin entrar en debates, como te acaba de mencionar el proceso, sin entrar en esos debates, vamos a enfocarnos con el texto como está. Sí, sí. O sea, me parece como una especie de retirada, un poquito. Sí, y Childs estaría de acuerdo contigo. Por lo menos en principio sería una retirada, aunque otra vez tiene todos estos elementos. Es como cuando alguien va a comprar un auto, ¿no? Y un joven de 16 años va a comprar su primer auto y va a comprar el auto usado y todo lo que le impacta, que es el color del auto y todo lo demás, pero no sabe lo que hay debajo del capó. Bueno, a los evangélicos creo que el auto tenía mucha luz, les encantó el color, les encantó el modelo, pero no vieron lo que estaba abajo del capó. Y la máquina que está detrás tiene todas esas teorías. Historia, de alguna manera, El carro corre por esto. Sí. sí, de alguna manera como que da esa apertura a que la escritura puede tener cualquier significado que a cualquiera en cualquier momento de la historia se le ocurra. Quita como el significado único. Sí. Lo bueno es que esto ha obligado también al cristiano serio, ¿no? A ver cuál es la parada de él. Y lo ha obligado a definirse. Sí. Cómo realmente correcta, cómo hacer el exégesis. Por supuesto. Y eso ha sido útil finalmente también. Por supuesto. Bien. Vamos a hacer algunas conclusiones ya para pasar al próximo tema de hoy. Para concluir entonces, la manera en que nosotros estudiamos las escrituras no solo determina nuestra interpretación final, sino que además define nuestro sistema teológico. La manera en que nosotros estudiamos la escritura no solo determina nuestra interpretación final, sino que además define nuestro sistema teológico. Si nuestro método de estudio se basa sobre la reconstrucción del texto, se basa sobre un supuesto contexto histórico y o literario como el de las formas, entonces nuestra interpretación y nuestra teología va a estar basada en esas mismas suposiciones. En esas mismas suposiciones. Por eso es que nosotros, más que nadie, debemos estar familiarizados con las características fundamentales de todos estos métodos de estudio, de la alta crítica. Yo sé que puede ser denso, puede ser pesado, pero nosotros como defensores de la teología, de la correcta doctrina, tenemos que estar familiarizados con todos estos métodos de estudio, de modo que podamos comprender con claridad cuáles son las presuposiciones, lo que está debajo del capó del auto, y defender así la posición bíblica. El día de la mañana, y bueno, tal vez alguno me dirá, pero yo no quiero ser profesor. Yo estoy bien en la iglesia. No me quiero meter con Weyerhaeuser, ni quiero escuchar más de Spinoza. Pero el día de mañana va a estar el hermano que va a venir con un libro, y va a decir, wow, nunca había visto esto de Von Rad, qué lindo esto. ¿Sí? O de Sackhammer, o de quien sea. Y sí, van a leer ciertas cosas en la crítica canónica, van a decir, wow, me parece interesante. Y si ustedes como pastores no son capaces de identificar esos elementos, ¿sí?, la congregación va a quedar a la merced de lo que lee. Profe, Sí. disculpa, sobre el punto, justo ayer, bueno, mi papá escuchó un poquito, ya me decía que justo estaba hablando de la Biblia a un amigo, y el tío dice, es que vos no leíste a Baruch, y por no leíste a Spinoza, por eso hablas eso, justamente te había dicho eso. No me digas. No me digas, wow.
Pues él escuchó un poco, dijo, ahora entiendo que Spinoza es el origen del mal. Entonces, en resumen, podemos decir que todos estos métodos, 1, 2, 3, 4, 5, todos estos métodos, y hay más, solo que no hemos podido abarcar en clase y todavía no, porque podríamos hablar de Reader Response Theory, la respuesta del lector, ¿sí? Que pondría, si seguiríamos con este modelo, pondría lo azul, lo pondría acá. Soy yo, ¿sí? Poniéndole con mi cultura el significado del texto. Y la retórica. ¿Sí? De Reader Response, de la respuesta del lector. Eso es una muy popularizada también. Pero en resumen podemos decir que todos estos métodos siguen de alguna u otra manera los ideales de la ilustración. Volvemos a la ilustración. ¿Y cuáles son los ideales de la ilustración? 4. 1. Negar la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Lo niegan. Lo niegan. Ya sea negar la inspiración plenaria y verbal de la Biblia, ya sea que lo niegan por un redactor que vino después, como una tradición oral que no registró los eventos, sino que los embelleció. 2. Rechaza la noción de la revelación proposicional. Rechaza la noción de la revelación proposicional. No lidiamos con lo que dice el texto, sino que lidiamos más allá. ¿Sí? Con el pretexto, lidiamos con el origen o la transmisión de todas estas historias, pero no estamos lidiando con el texto, con las declaraciones proposicionales. 3. Insiste en tratar el texto como el producto de reflexión humana. Insiste en tratar el texto bíblico como el producto de la reflexión humana sobre los actos de Dios en la historia. Eso es el texto. Es la teología de un redactor. Es lo que a la cultura, en aquel momento en que recibió el texto canónico, le pareció. Es la reflexión humana. Y 4. Asume que el registro bíblico no es históricamente fidedigno. No es históricamente fidedigno, sino que es ¿qué? Una interpretación. Una interpretación lógica, teológica, racional de acontecimientos reales o imaginados por generaciones subsecuentes. Otra vez, no nos importa tanto los eventos. Esto es un trampolín a algo más. ¿Se entiende? ¿Podría repetir ese último, por favor? Asume que el registro bíblico no es históricamente fidedigno, sino que es una interpretación teológica. De modo que la forma final del Antiguo Testamento, esta es la conclusión, la forma final del Antiguo Testamento no es la obra de sus autores, no es la obra de Moisés. Recuerden que todo esto con Astruc y con David y todos los demás, no era Moisés el que lo escribió, sino que es que la acumulación de registros escritos, la acumulación de tradiciones orales, la acumulación de redacciones posteriores que pueden o no ajustarse a la realidad. Noten lo que están haciendo. Parecía también, doctor, basándome tanto en lo que explico acerca de cómo lo que había prevaleciente en la cultura de alguna forma influenciaba esta teoría. Yo creo que, viendo atrás las fechas que usted mencionó antes, 1950 y 60, Sí. yo creo que estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. donde el mundo pudo ver lo que un gobierno, un Estado básicamente ateo, donde se restringe la libertad religiosa, puede hacer. Entonces parece una respuesta como volvamos al texto porque es importante mantener estas comunidades Sí. de fe, Sí. porque si no las mantenemos, mira todo Mira lo que pasó. mira todo lo que perdemos. Es verdad. Sí, y todas estas interpretaciones correctas, que no nacen en un vacío. Son expresiones de reacciones culturales, sociales, políticas, dice yo. Entonces cerramos esta sección con una cita que viene al caso de un autor llamado Han, H-A-H-N, que dice: este repaso de la actividad en el campo de la crítica del Antiguo Testamento durante el último cuarto de siglo ha puesto en evidencia un caos de tendencias conflictivas que desembocan en resultados contradictorios
y que dejan una impresión de ineficacia en este tipo de investigaciones. Entonces parece inevitable, dice el autor, la conclusión de que la alta crítica, es decir, todos estos métodos de investigación, ha dejado muy atrás la era de realizaciones constructivas. Hemos llegado a un punto en donde no sabemos realmente si es eficaz aplicar este método o no, que contradice lo que el fulanito de tal dijo. Entonces, en vez de ir para adelante, nos llevó para atrás. Eso es lo que está diciendo el autor. ¿Estamos bien? ¿Cómo se llama el autor? Han. H-A-H-N. Con esto terminamos entonces los tipos de criticismo y vamos a pasar a la próxima sección. En la clase, recuerden, teníamos que ver ayer la historia del Antiguo Oriente y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces,